Hola, buenos días a todos y en primer lugar agradecer a Senior TIC el haberme invitado a estar esta mañana aquí compartiendo este tema tan interesante con todos vosotros y especialmente a Gonzalo, ¿no?, que es el que me ha liado en esta historia. La verdad tan interesante, ¿no? Y más interesante he visto cómo la introducción pues verdaderamente pone encima de la mesa cuestiones que son tremendamente relevantes en una etapa de la vida que cada vez es más larga, ¿no? Yo voy a intentar poner el campo de juego, ¿no?, el marco de juego, ¿no? Esto de la vida de los 100 años en realidad es un libro que me llamó muchísimo la atención y que le he puesto el título porque la verdad que el título es muy interesante, es un título que se pega, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer a lo largo de mi charla es intentar desgranar este índice de una manera sucinta, ¿no?, que es la evolución de la esperanza de vida, la evolución de la esperanza de vida saludable, que no es lo mismo que la esperanza de vida, las causas sobre qué ha ocurrido con esta evolución y sobre todo las claves que nos dan acerca de que si queremos mejorar la evolución, ¿qué tendríamos que hacer? El impacto de esta evolución sobre las etapas de la vida. Esto ponerlo en un contexto. Luego tengo un par de diapositivas al final, que es que, claro, esto no ocurre en el aire ni ocurre en una circunstancia etérea, sino que ocurre en un contexto de una debacle demográfica muy importante, ¿no? Y que el envejecimiento está asociado a que el número de jóvenes que cada vez más existen en el mundo disminuye de una forma dramática, ¿no? De una forma dramática y muchísimo más rápido que las previsiones que se habían hecho hasta ese momento, con las implicaciones que eso lleva desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista social, económico, fiscal y todas estas cuestiones, ¿no? Y luego los riesgos y las oportunidades y las conclusiones, aunque las conclusiones probablemente es lo menos importante. Aquí, como casi todas las cosas, las preguntas son más importantes que las respuestas. Las respuestas, algunas tienen respuesta numérica y otras pues son meramente elucubraciones, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos de la esperanza de vida al nacer en España? Aquí donde nos movemos, en España, estamos en uno de los sitios probablemente, siempre salimos en los rankings, o los segundos, o los terceros, lo que es verdad es que estamos entre los 5 primeros en esperanza de vida, siempre, en todos los sitios, ¿no? Con países como de Centro Europa, tipo Suiza, y los países de Asia, del este de Asia, ¿no? Corea del Sur, Japón, etcétera. Probablemente por razones diferentes, ¿no? La riqueza, los hábitos que tienen los asiáticos. Pero lo que es cierto también es que todos los países mediterráneos tienen una esperanza de vida alta, probablemente relacionado con los hábitos de vida, ¿no? Y esta esperanza de vida, ¿cómo se traduce? Pues ahí lo ven, en el año 2023, estos son datos del Ministerio de Sanidad del año 2025, en los hombres es 81,1 años y en las mujeres 86,6 años. Y desde el año 2006, o sea, en los últimos 17 años, pues las mujeres han aumentado 2,3 años y los hombres 3,4. O sea que estamos aumentando, ¿no? Y esto es cómo ha cambiado en hombres y mujeres. Esta gráfica, si la tiráramos más hacia la izquierda, lo que nos dice es que la esperanza de vida está aumentando aproximadamente a un ritmo de 1,5 años por cada década, en todos los sitios, ¿no? Hay gente que parte de niveles más bajos y de niveles más altos, pero la esperanza de vida está aumentando a ese ritmo de 1,5 años aproximadamente por década, ¿no? Y claro, y esto es una serie histórica que no sabemos si va a seguir así. Vemos que aquí, veis este pequeño a la baja, esta pequeña curva a la baja, que está relacionada con lo que pasó de la pandemia del COVID durante 2 años. No sabemos si esto va a volver a ocurrir. Lo que es verdad que esto fue una cuestión coyuntural, porque en cuanto ha pasado estructuralmente, la tendencia sigue hacia arriba. ¿Esto qué significa?
que dentro de 10 años vamos a estar en los 90 prácticamente las mujeres y en los 83, 84 los hombres. No lo sabemos. No sabemos si esta curva seguirá subiendo de forma, digamos, estable o se va a parar. La gente que dice que vamos a vivir 100 años, que vamos a vivir 120 años, etcétera, que la gente que nazca ahora, la esperanza de vida va a estar alrededor de los 105 años, en realidad se basan en este tipo de curvas, ¿no? Una serie histórica que dice que esto ha ido aumentando y no hay razón por la que no aumente más. Pero para los que estamos aquí, la esperanza de vida es relevante, pero lo que es relevante es la esperanza de vida a partir de los 65 años, ¿no? Y ahora veremos un poquito por qué. No es lo mismo plantarse en los 65 años que no plantarse. Aquí la mayoría de las personas que estamos tenemos más de 65 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto vamos a vivir los que tenemos más de 65 años? Pues mirad que más o menos las curvas se han mantenido también estables, ¿no? En los hombres ha aumentado aproximadamente de 17 a 19,8 años, en las mujeres de 21,9 a 23,8. O sea que si llegas a los 65 años en España, si eres hombre vas a durar 85 años de media y si eres mujer, pues prácticamente 89. ¿Esto por qué? Porque ya se han descontado todas las muertes precoces, fundamentalmente de enfermedades congénitas, de accidentes o del cáncer que ocurre en la etapa media de la vida y que es una de las principales causas de muerte, ¿no? Por tanto, esa esperanza de vida a los 65 años es mayor que la esperanza de vida si se tiene en cuenta toda la vida de las personas. Y esto es la esperanza de vida por comunidad autónoma. La verdad que esta es una diapositiva fea porque tiene muchos números, pero la he querido poner por una cuestión que a mí me intriga y que yo creo que debe llamar a la reflexión, que es la siguiente. Mirad, esta es la esperanza de vida al nacer por comunidad autónoma. En España está en 89,3 años, pero la menor somos nosotros, 82,7, y Madrid tiene 86,1. Hay 3 años y medio de diferencia. 3 años y medio de diferencia entre una comunidad y otra, la más baja y la más alta. En el año 1977, y esto es lo que quiero decir, la diferencia de vida entre comunidades autónomas al nacer era de pocos meses. Esa brecha se ha abierto casi a 4 años. Quiero decir una frase que puede ser provocativa, pero que es real y que tenemos que reflexionar. El Estado autonómico a la esperanza de vida no le ha venido nada bien. Ha sido negativo. ¿Por qué? Probablemente esto es un reflejo de la riqueza diferencial que se ha abierto en determinadas regiones de España y que el Estado autonómico no solo no ha sido capaz de cerrar, sino que probablemente se ha abierto, ¿no? Esta es una reflexión que teníamos que tener en cuenta. ¿Cómo hemos pasado de unos pocos meses a casi 4 años, ¿no? Esto es, evidentemente, tiene una serie de condicionantes económicos y no sabría yo decir si está relacionado también con la inversión que se hace en el sistema público de salud. No lo sé. Pero esto es un tema que habría que poner encima de la mesa de una manera, entre comillas, científica con datos, porque se puede prestar muchas opiniones así de barra de bar, que tampoco es eso, ¿no? Pero los hechos son ahí, los números son esos, son importantes y tenemos que reflexionar sobre ellos. Pero claro, una cosa es vivir y otra vivir de forma saludable, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que la esperanza de vida aumenta, pero la esperanza de vida o los años con, digamos, no habilidad o disabilidad, pues se mantienen estables, están alrededor de 3,5 años. O sea que los últimos 3 años y pico son, como se dice en fútbol, tiempo de descuento, ¿no? ¿Y esto por qué? Esto tiene muchas razones médicas, pero fundamentalmente estamos hablando de los trastornos cognitivos.
fundamentalmente en este mundo, porque es verdad que hay otras enfermedades como las enfermedades cardiovasculares o como el cáncer que dan años con limitaciones, pero cuando llegan a la limitación suelen ser más contundentes, en el sentido de que la esperanza de vida se acorta de una manera importante. Estos 3,8 años se deben fundamentalmente a trastornos cognitivos. Y mire, la probabilidad de demencia de todos los orígenes es, cuando uno tiene 65 años, el 1%. Cuando uno tiene 75 años, el 7%, pero cuando uno tiene 85 años, el 30%. O sea que aumenta de una manera importante. Esta es la frontera. Tenemos la frontera, ahora veremos con las enfermedades cardiovasculares, que la verdad se ha hecho bastante bien. El cáncer, la guerra se está ganando a su manera, ¿no? Poco a poco, pero se está ganando. Pero las enfermedades o los trastornos cognitivos, por decirlo de alguna manera, es un problema que es la próxima frontera sociosanitaria que nos enfrentamos. Por eso, yo cuando la gente dice que vamos a, o lo ha dicho Carlos, ¿no? Ahora que vamos a hacer una mezcla de cerebro y máquina y esto, claro, siempre que el cerebro esté bien. Porque si el cerebro no está bien, difícil veo yo que lleguemos a esta historia. Pero bueno, no lo sé, esto supongo ahora en la discusión saldrá. El resultado final es que tenemos los años con disabilidad, pues están alrededor de eso, casi 4 años, ¿no? ¿Y cuáles han sido las causas del aumento de la esperanza de vida? Bueno, el primero, es obvio, lo ha dicho antes Gonzalo, el control de las enfermedades infecciosas. Separar el agua de beber de las aguas fecales, eso parecerá una tontería y hoy normal, pero esto es lo que ha hecho que la salud pase de los bichos que teníamos en el intestino, sobre todo en los niños, a las arterias de la gente de mediana edad y más mayores, ¿no? Lo primero, las enfermedades infecciosas, ¿no? Las enfermedades infecciosas, fundamentalmente, las estrategias de sanitación y algunas otras cosas, ¿no? Como pueden ser las vacunas y los antibióticos, ¿no? Hay una anécdota por ahí muy importante que dice, en los años 30, a principios de los años 30, antes de que hubiera antibióticos, Roosevelt, el presidente Roosevelt americano, probablemente en aquella época una de las personas más poderosas del mundo, ¿no? Pues su hijo, jugando al tenis, se hizo una rozadura en el pie y se murió por una gangrena de la pierna. Hoy día, en la época de los antibióticos, del Augmentine, etcétera, esto no hubiera ocurrido ni de broma, ¿no? No ya al hijo de un presidente, sino a cualquiera que ande por ahí, ¿no? Por eso las enfermedades infecciosas fueron el gran cambio que hicieron que hasta a partir de los años 50 del siglo pasado la esperanza de vida pues tirara para arriba de una forma rápida, ¿no? Esto se ve incluso en la literatura, ¿no? En el siglo XIX, en la literatura del siglo XIX, los personajes de Charles Dickens o la Dama de las Camelias, morían todos de enfermedades infecciosas, ¿no? Hoy día sería raro que en una novela esto fuera así. Los personajes de las novelas de hoy mueren de otras cosas, de un cáncer, de una enfermedad cardiovascular o de algo por el estilo, ¿no? Y luego, una cosa muy importante, el control de la mortalidad cardiovascular, ¿no? Que esto, el control de la mortalidad cardiovascular, especialmente el control de los factores de riesgo, y tenemos que aprender mucho de eso, ha sido lo que ha aumentado en los últimos 30, 40 años también mucho la esperanza de vida. Sobre todo, no ya el que si le da a uno un infarto, lo lleven al hospital y le pongan un stent en horas, ¿no? Que esto también, o que vayas a un ictus y tengas un ictus y te hagan una desobstrucción del trombo, etcétera, eso también, ¿no? Sino el control de los factores de riesgo, ¿no? El conocimiento de que tener diabetes, tener hipertensión, tener hipercolesterolemia y tratarla antes de que pase algo es tremendamente relevante, ¿no? Y un poco pongo ahí el cáncer, ¿no? El cáncer, es verdad que las muertes absolutas por cáncer van subiendo porque envejecemos y el factor de riesgo más importante para tener un cáncer es cumplir años, pero cuando mira uno los números relativos está bajando. O sea que la guerra contra el cáncer, a su manera,
la estamos ganando también. Lo que pasa es que no hemos pasado todavía, digamos, a la pantalla de las enfermedades cardiovasculares. En el cáncer nos hemos quedado en una postura muy pasiva en el tratamiento, mientras que tenemos que adoptar probablemente un enfoque más similar a las enfermedades cardiovasculares. Tenemos que anticiparnos a la enfermedad, lo que se llama la intercepción, ¿no? Tenemos que ir a tener conductas que disminuyan la enfermedad y sobre todo tenemos que ir a los cribados que disminuyen mucho la mortalidad. Les voy a poner un ejemplo. El 4% de toda la gente que se muere hoy día en nuestro país, el 4%, son mucha gente, se mueren por carcinoma de colon. El 4%. Ríanse ustedes de la mama. El 4% se mueren por carcinoma de colon. El carcinoma de colon tiene una estrategia de cribado que tiene una efectividad de más del 90%, que es la sangre oculta en heces y colonoscopia. O sea que si eso se llevara rígidamente se llevara a cabo, la esperanza de vida aumentaría un poquito más de una forma sin mucho problema. Pero ¿saben cuál es la adherencia al programa de cribado del colon? 40%, por ahí anda, ¿no? O sea, algo que se sabe que tiene un impacto en la mortalidad muy alto, no lo hacemos. ¿Por qué? Bueno, luego lo podemos hablar, cuestiones culturales, etcétera, ¿no? ¿Y el futuro? ¿Por dónde va a venir? Bueno, pues el futuro lo pongo ahí en interrogación porque yo no lo sé. Las bioprótesis, en el sentido de crear hígados artificiales con impresión 3D, riñones, etcétera, la edición genética para cierto tipo de enfermedades que sabemos que hay un trastorno genético importante, o simplemente algo no conocido, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar medicina, que fue en el año 75, pues la reacción en cadena de la polimerasa no se identificó hasta 12 años después, que es la tecnología que ha permitido la secuenciación masiva, que es, digamos, la base de la medicina de precisión. Por tanto, hace 50 años, algo que hoy es, digamos, canónico, pues simplemente ni estaba en el pensamiento de nadie. Por tanto, a lo mejor dentro de 30 años, vete tú a saber por dónde van los tiros y cómo sabemos cómo podemos aumentar o cómo podemos ofrecer, digamos, procedimientos que aumenten esta esperanza de vida. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, las causas, todo esto, mejor nutrición, mejores cuidados sanitarios, educación, tecnología, pero todas se resumen en el nivel socioeconómico. Esto va de crear riqueza, de crear conocimiento y de distribuirlo de una manera razonablemente equitativa. Allá donde se ha conseguido eso, la esperanza de vida ha picado hacia arriba, y allá donde no se ha conseguido, pues las cosas están más complicadas, ¿no? Pero claro, esto ha tenido un impacto en las etapas vitales de todos, ¿no? Hemos tenido una transición muy abrupta y sobre todo muy rápida a estos 85, 89 años que tenemos. Pues hace 20 años o 25 es que no era así. A nosotros nos parece que esto ha existido siempre, pero no era así. Y claro, teníamos unas etapas vitales que se concentraban en formación, vida laboral activa y jubilación. Jubilación que todavía está en los 60 o 65 años, ¿no? Ahora en Francia hay una gran diatriba porque le han subido la jubilación de los 62 a 64 años, ¿no? Y llevan ya 3 o 4 gobiernos porque no hay manera de ponerlo eso en marcha, ¿no? Entonces, claro, esto, la jubilación, la pensó Bismarck para cuando la gente se moría con 60 o 62 años, pero ahora que duramos 85 años o más, 89, encima los últimos años sin estar muy allá y que se necesita mucha ayuda y con menos jóvenes, pues claro, estas etapas vitales pues habrá que reformularlas de alguna manera, ¿no? Y esto lleva a que tenemos que tener estas etapas vitales. Por ejemplo, la salud, el bienestar integral es complejo, ¿no? Porque tenemos que tener salud física, que es de lo que hemos estado hablando aquí fundamentalmente. Tenemos que tener luego salud cognitiva y emocional. Y claro, y aquí nos enfrentamos a una cuestión que es importante, que es la soledad, que se concentra en esta etapa de la vida. Pero claro, la soledad tiene dos fuerzas biológicas potentísimas
que son difíciles de revertir. La primera es digamos, el gap o la brecha diferencial que hay en las muertes entre hombres y mujeres. Es casi de 5 años. ¿Esto qué significa? Pues que hay muchas viudas, ¿no? Eso no lo voy a descubrir yo ahora, ¿no? Pero viudas que normalmente vivían con una pareja y quedan solas. Pero hay otra fuerza muy potente que está en el mundo moderno, y que también va a hacer que esto no solo no disminuya, sino que aumente, ¿no? Que es la cantidad de gente que no vive en pareja siendo jóvenes. Esto está aumentando a un ritmo casi de 100 millones anualmente. Digamos, el déficit de emparejamiento. ¿Esto a qué va a llevar? Pues seguramente, si hay déficit de emparejamiento a los 30 o a los 40, a los 70 va a haber mucho más. No va a ser reversible. Por lo tanto, estas dos fuerzas biológicas, estas dos fuerzas no biológicas, no culturales, probablemente en ese problema, que yo creo que Ricardo va a hablar bastante luego de eso, que es de la soledad, pues a ver cómo lo afrontamos, ¿no? Y luego las estrategias para vivir 100 años, pues vienen de ahí, ¿no? Primero la prevención, lo que he dicho antes, la intervención, que es primero no morirte de una tontería, ¿no? Parece una chorrada lo que estoy diciendo, pero lo he comentado antes con el tema del cribado de colon, no morirte de una tontería, ¿no? Yo estoy harto de ver gente que llega allí con un cáncer de colon hasta el gorro, porque nunca en su vida antes se ha hecho una colonoscopia. Y muchas más cosas, ¿no? No fumar, ¿no? Me río yo de las drogas ilegales. Los fumadores viven de media 10 años menos que los no fumadores. 10 años, ¿eh? 10 años menos que los no fumadores. Y seguimos fumando, probablemente porque culturalmente el beneficio, el placer es ahora y el pago es 20 años después. Y claro, y los humanos esto lo gestionamos de una manera rara. Pero cosas como esas son importantes. Por tanto, lo primero, la prevención, no morirte de una tontería. Con no morirte de una tontería y organizar bien los servicios sanitarios, yo creo que podemos acercarnos a los 100 años. Ya a partir de los 100 años yo creo que ya intervienen otras cosas que si no hay ventajas o conocimientos nuevos va a ser más difícil. Luego la adaptabilidad, ¿no? Probablemente esto de formación, trabajo y jubilación, pues habrá que cambiarlo en el sentido de que tendrá que haber periodos de formación a lo largo de la vida, ¿no? Lo que yo aprendí cuando empecé en medicina y lo que hacemos hoy no tiene nada que ver. Como he dicho, hoy utilizamos los informes de secuenciación para tratar a los pacientes con un cáncer y cuando yo empecé la carrera, al que diseñó esa tecnología, que es el Karim Mouly, no se le ocurrió hasta 12 años después. Por tanto, si no tenemos periodos de formación a lo largo de nuestra vida y probablemente una jubilación, al menos desde el punto de vista intelectual, más razonable y más inteligente que la que tenemos ahora, que pasamos del todo al nada, pues probablemente esto será difícilmente manejable, ¿no? Y estas implicaciones pues tienen trayectorias vitales más largas. Esto va a tener implicaciones personales también en la relación. Claro, esto cómo se va a mezclar con esa fuerza cultural que hay ahora de falta de emparejamiento, ¿no? Que ahora veremos en las dos últimas diapositivas las repercusiones que tiene. Pues no lo sé. Nuevos retos personales y sociales y sobre todo nuevos retos económicos. Con el tema de las pensiones, pues estamos ante un problema fiscal. ¿Lo queramos poner encima de la mesa o no? Esto se resolverá, no sé cómo, pero los mayores de 65 somos cada vez más votantes y los gobiernos tienen terribles problemas para resolver esta cuestión, ¿no? Pero esta es una cuestión que de alguna manera habrá que poner encima de la mesa. Pero claro, no quería acabar la charla sin poner esto en un contexto que a mí me parece que es sumamente preocupante, ¿no? Son dos gráficos que sacó la revista The Economist hace menos de un mes y que son muy interesantes, que es cómo evoluciona la tasa de fertilidad por mujeres en 132 países, ¿no? Aquí están. El círculo significa la población total que tiene el país y cómo está esa población, ¿no? 2,1 es, digamos, la tasa mínima de reposición. Para que el mundo siguiera
más o menos, con la población que tenemos, cada mujer tiene que tener 2,1 hijos. Por debajo de eso, la población cae. Mirad lo que pasaba en el año 75, ¿no? En el año 75, pues prácticamente la mayoría de los países estaban por encima de 2,1, ¿no? Solo Estados Unidos estaba por abajo, pero mira, Corea del Sur, China, India, eso por encima. Esto es lo que pasa en el año 2000, pero fijaros lo que pasa en el año 2023. En el año 2023 prácticamente el 90% de la población mundial está por debajo de 2,1. Corea tiene 0,7. ¿Esto qué significa? Significa que probablemente, y desde un punto de vista global, esto es más rápido que el cambio climático. Esto es más rápido que el cambio climático, que es la debacle demográfica. Y el envejecimiento, porque claro, las sociedades que tienen debacles demográficas, primero se hacen mayores y después decrecen, por ese orden. Entonces, vamos a tener que estar en un contexto en el que cada vez hay menos personas jóvenes. Y menos personas jóvenes que como mayores nos tendremos que preocupar, porque claro, si no hacemos un ambiente favorable a que haya más personas jóvenes, les vamos a hacer la vida muy difícil. Lo que significa que nos la vamos a hacer la vida muy difícil todos, ¿no? Porque claro, si no hay jóvenes, esto tiene poco arreglo, ¿no? Y mirad lo que pasa con el índice, aquí está la tasa de fertilidad por mujer, con el 2,1 que es este umbral de la extinción, digamos, y el índice de desarrollo humano, conforme se acerca uno más desarrollo humano, ¿no? Pues ¿qué es lo que está pasando? Pues que los países con más desarrollo humano tienen tasas de fertilidad muy bajas, mientras que los países fundamentalmente africanos, que tienen menos desarrollo humano, siguen teniendo tasas de fertilidad alta. Mira, Afganistán, el Congo, Nigeria, viven casi 250 millones de personas, ¿no? Pakistán. A ver cómo resolvemos la inmigración con esos temas. Es prácticamente desde un punto de vista biológico, ya no digo político, biológico, imposible. Imposible porque, claro, esto con Corea con 0,7, a ver cómo se come, ¿no? Por tanto, el contexto del envejecimiento tenemos que ponerlo también en el contexto de digamos, de unas tendencias demográficas nada favorables, sobre todo en el mundo iba a decir desarrollado, ya no sé cómo llamarle, bueno, el que tiene más índice de desarrollo humano, ¿no? Y por tanto, para concluir, decir que, que el futuro hay que rediseñarlo totalmente desde un punto de vista biológico, por la longevidad que tenemos y sobre todo también por la disminución demográfica que está ocurriendo ya, ¿no? Que la longevidad es una oportunidad, ¿no? La economía la tenemos que orientar a la situación, ¿no? Yo creo que uno de los grandes avances de la robótica tiene que venir por lo que es el soporte de las personas mayores, ¿no? El soporte tanto en el hogar como en otros tipos de cosas, ¿no? Ya lo ha dicho Carlos también, el soporte desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Hay que invertir, hay que aumentar la productividad como sea. Esto está claro. ¿Por qué? Y esto significa educación, Y esto es una cosa que nuestro país, que tiene unos niveles de productividad estancados y bajos, es una cosa que se tiene que poner las pilas, porque el número de personas productivas va a ser cada vez menor. O aumentamos la productividad o tenemos un problema. Tenemos un problema a medio plazo. Por tanto, esto no lo tenemos que meter en la cabeza, ¿no? Y una sociedad orientada al nuevo contexto. Yo me estoy en el mundo sanitario, claro. Tenemos que adaptarnos a las personas más mayores, ¿no? Los pacientes pluripatológicos, etcétera. Uno de los grandes problemas que tiene ahora el sistema sanitario es que el sistema sanitario se diseña en los años 50 y 60 para lo que había entonces, que eran problemas agudos. Estas grandes ciudades sanitarias que tenemos, los hospitales están para problemas agudos, para que te da un infarto, te da un cáncer, te pilla un coche o algo por el estilo. Entonces, eso lo hacemos de fábula en España. El problema es que eso ya no es el gran problema.
El problema es que ahora lo que tenemos es personas de 82 años que tienen diabetes, el riñón no va bien, se caen con frecuencia, etcétera, etcétera. Y digamos, conceptualmente no hemos cambiado el chip y muchos de los problemas que tenemos pues vienen derivados de eso exactamente. Y luego, no olvidar a los jóvenes. Tenemos que hacer que el mundo sea habitable para los jóvenes, porque como el mundo no sea habitable para los jóvenes, pues tenemos un lío. Los mayores, los jóvenes y todo el mundo, ¿no? Y la verdad que se lo estamos poniendo difícil, ¿eh? Se lo estamos poniendo difícil, ¿no? Esa tendencia que digo que al déficit de emparejamiento en muchas partes viene de que ahora el tener hijos pues es un problema gordo desde muchos puntos de vista, ¿no? Por tanto, tenemos retos que no son solo tecnológicos, sino de organización social, que probablemente, por lo menos eso, habrá que mirarlos como retos, a ver si somos capaces de tirarlos para adelante, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo